Nos enfocamos en esta prueba precisamente en esto, en buscar herramientas que los chicos estuvieran necesitando a través de todo lo que pasamos. Sabemos bien que esta crisis por el confinamiento pues nos trajo realmente muchas emociones, sentimientos, nuestras emociones iban y venían, entonces por ahí logramos con este programa hacia adelante darles este apoyo ante esta situación. Y por ahí estuvimos aplicando una prueba que, si bien el trimestre pasado en las evaluaciones cada maestro titular por ahí les estuvo compartiendo algunos de los resultados de esta prueba, y por ahí veíamos los factores que estaban un poquito más en riesgo, los factores que estábamos como todavía en una estabilidad propia del alumno. Entonces, por ahí vamos a estar trabajando ciertas herramientas con esta prueba que estuvimos aplicando, y algunos de los indicadores que nos dieron pues fueron las emociones causales, protección emocional y manifestaciones conductuales. Y el día de hoy precisamente vamos a empezar con el primer indicador, que son las emociones causales, y para eso tenemos a los pastores Wo, David Wo y Anabel, que van a estar compartiendo con nosotros esta plática. Ellos son de gran bendición para nosotros en el colegio, ya que están como consejeros en la parte espiritual, que si bien sabemos, pues es el punto más importante que debemos tener en cuenta en los chicos, ya que de ahí se va a desarrollar absolutamente todo. Entonces, quiero darle la bienvenida a los pastores Wo. Nos da mucho gusto tenerlos aquí, y muchas gracias a todos los que están en esta plática también. Adelante, pastores. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta, conferencia, plática. Tiene que ver con una escuela para padres. Estamos muy contentos de poder estar dando de lo que, pues, se está viviendo, ¿verdad? Ahora con los muchachitos, de los niños, jovencitos, y a nosotros como padres también nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Yo puedo decir que el año 2020, pues, es un año como que hizo un paréntesis en la vida, en la historia de cada uno de nosotros, y hemos sido afectados de diferente manera, ¿verdad? Podemos decir que ese 2020 a lo mejor no vale, ¿verdad? Como que no vale, como que pasó y vino y hizo cosas. Es un paréntesis en donde cada quien pudo haberlo aprovechado, pudo haberlo afectado, pero lo que queremos es ayudar un poquito en la cuestión de cómo les ha afectado a nuestros hijos. Y digo que nuestros hijos porque también tenemos 2 hijos en los cuales también están involucrados, pero también a nosotros como padres, y todos estamos trabajando con esto. Y bueno, pues quisiera pues empezar, ¿verdad? Que vamos a tratar algunas, le llamamos causales, ¿verdad? Y le voy a pedir a mi esposa que pueda trabajar con esto y hablar un poquito acerca de estas gestiones, ¿verdad? Causales. Así es. Bueno, pues que tenemos una presentación que queremos poner, a ver si, para que podamos visualizar esto. Aquí vamos, nada más. Hay que poner la primera. Muy bien. Bueno, pues queremos hablar acerca sobre las emociones causales, como estamos diciendo, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues vamos a tratar acerca de lo que es la gestión del miedo, la gestión de la ansiedad, la gestión de la tristeza y la gestión de la ira. Estas emociones que son muy comunes en nuestras vidas como seres humanos, pero ahorita queremos enfocarlas en el caso de nuestros hijos. Como estábamos diciendo, creo que este tiempo de la pandemia ha sido bastante difícil para muchos y para todos, tanto en papel como padres, como en el papel de los hijos. Y bueno, por eso la importancia de poder tocar estos temas, ¿verdad? Y que esperemos sea de bendición para sus vidas. Como padres nosotros hemos también tratado de buscar las mejores herramientas con el Señor primeramente para poder ayudar a nuestros hijos. Espero que también para ustedes pueda hacerlo. Y comenzamos con la primera gestión.
Sí, bueno, pues vamos a dar una definición rápida de lo que es cada una de ellas, estas 4, ¿verdad? Principalmente. Y vamos a hablar acerca del miedo, que nos estamos viendo ahí como que es una emoción que está caracterizada por una intensa sensación de angustia que está provocada por la percepción de un peligro real o un peligro que es imaginario, que no existe, ¿verdad? Que sea presente, futuro o incluso puede ser del pasado, que esto puede ocasionar el miedo, ¿verdad? Así es. Recuerden que muchas de estas cosas que vamos a estar hablando, hermanos, pues se empiezan a como manifestar más en esta etapa de la vida de nuestros hijos, sobre todo aquí en la adolescencia. Vamos a hablar, a definir lo que es ansiedad. Es la emoción interna que siente una persona originada por un temor, miedo e inquietud y se relaciona con alguna situación específica, ¿verdad? Es ahí como podemos darnos cuenta que la ansiedad se desarrolla de alguna manera en nosotros porque es una emoción interna, ¿verdad? Que está originada por un temor, miedo o inquietud. Y la siguiente es también la tristeza. Podemos ver que es una emoción causada, ¿verdad? Por dolor, que da una sensación de decaimiento, ¿verdad? O de infelicidad en respuesta a una aflicción, a un desánimo o desilusión, y que si es continua, está constante, podría provocar depresión. Y todo eso, si se fijan, son diferentes cosas que son causadas por el confinamiento a causa de esta pandemia y que puede provocar estas emociones. También tenemos lo que es la ira. Es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede llevar a la persona a tener actos de violencia. Hay casos de ira leve, como un disgusto momentáneo o transformarse en un sentimiento de rencor o odio. La ira tiene grados y hay que identificarla, ¿verdad? Sí, bueno, pues vamos a ver también, bueno, ya definimos qué son cada una de ellas, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo es que se manifiestan en nuestro cuerpo, cómo se manifiestan en el cuerpo de los jovencitos, adolescentes, en su físico. Y vamos a ver, algunas de las manifestaciones del miedo es que tienen latido rápido del corazón, ¿verdad? Hay sudor excesivo, escalofríos, temblores, problemas respiratorios, debilidad y mareos, hormigueo o entumecimiento de las manos, ¿verdad? También podemos ver que hay bloqueo mental o la sensación de la pérdida total del control. Todas estas podemos decir que puede ser en un grado ya, pues delicado, ¿verdad? Ya cuando es en exceso, ¿verdad? No quiere decir que todas estén presentes, pero sí algunas de ellas, ¿ok? Otra, en el caso de la ansiedad, bueno, sus manifestaciones es lo que es la aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, tensión muscular, sudoración en las manos, en las palmas, perdón, de las manos, malestar en el estómago, a veces siente náuseas la persona, y temblor en las manos y piernas. Eso es en cuanto a la ansiedad. Y bueno, pues también podemos ver que hay manifestaciones de la tristeza y que nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Cómo es que estamos observando a nuestros hijos y qué hay en ellos, porque la manifestación de la tristeza puede ser falta de apetito, no quieren comer, problemas del sueño, ¿verdad? Duermen mucho, duermen poco, llanto, ¿verdad? Están llorando, rostro abatido, caído, dificultad para concentrarse y que no tienen motivación para realizar las tareas cotidianas y actividades sociales, ¿verdad? Pero que puedan estar ya a lo mejor identificando algunas, ¿verdad? También en el caso de las manifestaciones de la ira, bueno, es esa falta de control, es decir, la persona no tiene dominio propio. Se sale de control, puede ser tener un lenguaje ofensivo, actos impulsivos como golpear objetos o mover los brazos y manos, el sudor en las manos, ¿verdad? O sudor también en el cuerpo del enojo tan fuerte que tiene, inclusive sentir mucho calor, ¿verdad? Es una sensación que da la ira cuando está ahí en ese momento. También queremos, hermanos, hablar un poquito de estas
bueno, ahorita pues hemos visto las manifestaciones y los conceptos básicos, pero también queremos hablar un poco acerca de estas emociones causales, cuando la raíz está en lo espiritual. Yo sé que, escuché ahorita que es la primera clase que ustedes están recibiendo, van a quizás tener otras clases donde a lo mejor el enfoque va a estar más a lo psicológico o a lo académico, no lo sé, pero en este caso nosotros queremos ver estas emociones, y miren, las emociones como el miedo, la ansiedad, la tristeza y la ira pueden manifestarse de una manera natural en nosotros, pero no podemos pasar por alto que si algunas de estas emociones se vuelven permanentes en nuestra vida, su raíz pudiera estar en lo espiritual. Cuando ya es algo que está permanente, cuando ya es como que es parte de mi estilo de vida, ¿verdad? Ahí tengo que tener cuidado porque quizás la raíz de esta situación que estamos viviendo pues está en lo espiritual. Pasa exactamente lo mismo con nuestros hijos. Las emociones son influenciadas, fíjense bien, por lo que entra del exterior o por lo que sale del interior, ¿verdad? Y bueno, cuando estamos hablando del exterior, acuérdense que es lo que vemos y lo que oímos, ¿verdad? Y en el caso de cuando sale del interior, pues se refiere a las heridas que no han sido resueltas, ¿verdad? O que nos han hecho en algún momento de nuestra vida, incluyendo desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que, pues ir a la raíz de la situación si estamos viendo cualquiera de este tipo de emociones fuera de control en nuestros hijos. Muy bien. Bueno, pues nada más recordemos, nosotros, 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que somos hechos de 3 partes. Esas 3 partes dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablan de las 3 partes, ¿verdad? Que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nosotros vamos a recibir cosas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de las influencias exteriores y que ahora, pues, dentro del confinamiento, dentro de la pandemia, pues nuestros hijos tuvieron que estar ahí guardados. ¿Qué tenían que hacer? Pues no pueden salir. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues es que no pueden estar en la escuela, no pueden estar con los amigos, no pueden visitar a la familia como estaban acostumbrados o normalmente. Pues tuvieron que recurrir a cosas, ¿verdad? En donde ellos, pues, entraron ahora sí, a ser, pues, influenciados, ¿verdad? La televisión, por el internet, ¿verdad? Ya vimos que nuestros hijos se echaron todas las series, ¿verdad? Que estaban ahí por ver y por verse. En el internet empezaron a ver todo lo que es YouTube, ¿verdad? Empezaron a ver otras cosas a través de la computadora, empezaron a conectarse más por teléfono, ahora ya dependen mucho más de los teléfonos, ¿verdad? De las redes sociales, empezaron a buscar música, videos, ¿verdad? La gente empezó también a dar, proyectar, o como se dice, no sé, presentar más música, videojuegos, empezaron a refugiar en todas estas cosas, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? E incluso con malas amistades, ¿verdad? Que fueron a caer, pero estas fueron influenciando, ¿verdad? De una manera externa en nuestros hijos y ahora tenemos que cuidar, ¿verdad? Todo eso y a lo mejor desde el principio lo hicimos, pero a lo mejor se fue menguando el cuidado y ahora pues se hizo una costumbre, ¿verdad? Fue tanto tiempo, ¿verdad? Que ahora poco a poco están queriendo salir. Pero bueno, ahora recordemos que también las amistades de nuestros hijos, ¿verdad? Tienen que ser, ¿verdad? Ya no han sido presenciales. Ya no se ven con ellos, ya no han sido presenciales, sino han tenido que chatear, ¿verdad? Y ahora lo hacen por medio de internet, de redes sociales, ¿verdad? La misma plataforma de la escuela, y todo eso ahí influenciado. Entonces, eso va a afectar, ¿verdad? A nuestros hijos e incluso a nosotros, ¿verdad? Como adultos. Pero bueno, vamos a ver las influencias que son internas. En el caso de las influencias internas, como es algo que sale del interior en la vida del individuo, ¿verdad? Bueno, dice, el rechazo, en este caso hablamos de si la persona, su raíz está en el rechazo, el abandono, la desatención, las comparaciones, la indiferencia, la agresividad, el maltrato físico o psicológico, ¿verdad? Acuérdense que todas estas cosas pues causan heridas internas en nuestros hijos que poco a poco van deteriorando
su imagen, su autoestima. Y sobre todo ahorita porque tuvimos que pues guardarnos en casa por todo este tiempo que llevamos y nos topamos, los hijos se toparon pues quizás con este tipo de cosas porque ya venían afectados, a lo mejor anteriormente pues el chico no estaba recibiendo la atención adecuada porque los padres trabajan, porque teníamos tantos compromisos, etcétera. Quizás las comparaciones que siempre hacemos con unos hijos, o sea, con sus hermanos, etcétera. La indiferencia a veces, aunque ahora que estuvimos todo el tiempo juntos, quizás pues hubo indiferencia porque todos estamos en el teléfono, en la computadora, en la televisión, etcétera. Inclusive pues llegaron quizás a tener pues escenas de agresividad, de enojo, de tantas cosas, pleitos, etcétera, ¿verdad? Hubo gente en sus casas, hijos que vivieron quizás maltrato físico, psicológico, y todas estas cosas son situaciones internas que también empiezan a afectar la vida de nuestros hijos, porque es la edad en la que empiezan a salir todas estas cosas. Muy bien. Bueno, pues ya aclarando un poquito, ya definimos cada una de ellas, ¿verdad? Cada una de estas 4 emociones. También vimos cómo se manifiestan, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Cómo es que actúan, cómo salen, ¿verdad? Actuando en lo físico. Ya vimos también, bueno, pues es que cómo es que se vieron, ¿verdad? Cómo fueron llegando. Pero ahorita vamos a ver, pues ahora sí, cada una de ellas. Y aquí, pues, lo importante, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver. Primeramente es que en la cuestión del miedo, no todos van a manifestar todas las cosas, todas las 4 cosas. Vamos a ver primeramente cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio causó miedo, ¿verdad? Oye, te puedes enfermar y esa enfermedad te puede matar. Después vimos que a lo mejor alguien cercano que se enfermó, vivió una vida momentos muy difíciles, tal vez hasta murieron, ¿verdad? Tuvieron pérdidas, eso causa miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues como a nuestros hijos que no estamos exentos de sentir miedo en algún momento de nuestra vida, o experimentar algún problema en pues nosotros vamos a sentir miedo. Es normal, vamos a decir, pero si yo voy caminando arriba del techo de mi casa, o voy caminando por la orillita arriba de una barda, pues tengo miedo, ¿verdad? Me puedo caer, me puedo golpear, me puedo, pues no sé, ¿verdad? Romper un hueso. Con miedo, ¿verdad? Porque pues es algo natural que el cuerpo me previene de un accidente o evita que yo tenga algún daño, ¿verdad? Pero pasa, ¿verdad? Pasa. Pero cuando las personas, los jovencitos, se quedan así, ¿verdad? Les impide tener la vida normal, tener una vida social, una vida, ¿verdad? Pues normal, ¿verdad? Entonces, si permanecen temerosos de algo, entonces que ese miedo, ¿verdad? Carcome nuestra fe, va a venir a disminuir nuestra fe. Entonces, recordemos que Dios tiene totalmente conocimiento de nuestros límites y de nuestras debilidades, ¿verdad? El Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, vamos a ver cómo vamos a vencer el miedo con la ayuda de Dios y con la palabra de Dios. Sí, bueno, pues tenemos aquí que son 2 cosas tan importantes para poderlo lograr. Tanto la ayuda de Dios en nuestra vida como la Biblia, ¿no? Su palabra en nosotros, que es el fundamento en nosotros. Y tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Y el primer punto que queremos tocar, bueno, es que ayuda a tu hijo a confesar. Le cambiaste. Ayuda a tu hijo a confesar y a identificar sus miedos y de dónde provienen, ¿verdad? Es muy importante que nosotros como padres podamos ayudar a nuestros hijos a confesar los temores, los miedos que sienten. Están en una edad donde muchas veces batallan para expresar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, nosotros como padres tenemos que entrar ahí como salvavidas, ¿verdad? Para nuestros hijos, porque necesitan ayuda. Tenemos que acercarnos, tenemos que pedirle sabiduría a Dios de cómo hacerlo.
para que ellos puedan abrirse y poder confesar sus temores. Hay que ayudarlo a identificarlos. ¿Temor a qué? ¿A qué tienes miedo? ¿A la muerte, a la pérdida, a la oscuridad, a la enfermedad, a lo que sea, al rechazo, etcétera? ¿Qué tipo de temores son los que te están oprimiendo, verdad? Nosotros poder ayudarlos y empezar a ayudarlos también a saber de dónde provienen los temores, porque muchas veces los temores o los miedos solamente están ahí en sus pensamientos, ¿verdad? Porque muchos de ellos pueden ser solamente imaginarios, porque por estar viendo algo en la televisión o en la computadora les influenció, ¿verdad? Si vieron cosas, situaciones en las que les despertó, les desarrolló esa ira, ese temor, pues ahí va a estar. O simplemente, o llega un momento en que para ellos ya muchos de ellos son reales, ¿verdad? Esos temores, esos miedos llegan a ser reales en sus vidas y por eso pueden estar en ese tipo de situaciones. Por eso la importancia, ¿verdad?, de ayudarlos a confesar y a identificar sus miedos y de dónde provienen. Sí, son reales porque lo vieron ahí con su familia que perdió, se enfermó, etcétera. Y bueno, otra de las cosas es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar. Si nosotros no somos personas espirituales que batallan para orar, batallamos para orar, batallamos para buscar a Dios, pues tenemos que empezar primero para nosotros poder enseñar a nuestros hijos a orar. Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces aquí está muy claro, ¿verdad? Que cuando buscamos al Señor, dice, Él nos oye, pero también dice que nos libra de todos nuestros temores. Y no nada más de uno, porque hay varios temores. Pero entonces nos libra de todos los temores y dice también, este pobre clamó y dice, y le oyó Jehová. Y aparte dice, lo libró de todas sus angustias, aquellas cosas que le preocupan, aquellas cosas que también, ¿verdad?, le causan angustia. Entonces, busquemos a Dios, enseñemos a nuestros hijos a orar, a que dependan de Dios también. Nosotros oramos por ellos, nosotros estamos constantemente pidiéndole al Señor que los bendiga, que los cuide, que los proteja, sí, pero ellos va a llegar un momento, ahorita que ya están más o menos grandecitos, ellos ya tienen que depender de Dios también. Ellos tienen que aprender a orar. Por eso dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Que sepan que eso es una verdad. Que sepan que eso es algo que es real en ellos y que lo pueden declarar y creer para ellos. Promesas de Dios para ellos. Así es. Otra cosa que nos va a ayudar es que nuestros hijos aprendan a confiar en Dios. Es una parte también muy importante. Cuando los hijos empiezan, cuando ellos conocen a Dios, pues es importante confiar en Él, ¿verdad? Enseñarlos. Nuestros hijos tienen que saber, hermanos, que el miedo nos conduce a la duda y también a la inseguridad. Pero confiar es creer. Es creer que algo sucederá o alguien actuará a nuestro favor en lo que ha prometido, ¿verdad? Y en este caso, pues hablamos de Dios, porque Dios nos ha mostrado, ¿verdad?, en su palabra, como ahorita lo que leía mi esposo, pues tantas promesas tan hermosas que nos ayudan a saber que podemos confiar en Él. Ayudemos a nuestros hijos, ¿verdad?, a saber que, pues si ponemos en Dios nuestra confianza, nuestro miedo, poco a poco se va a ir disipando de nuestra vida. El salmista David, por ejemplo, muchas veces vivió momentos de temor, ¿verdad? Y lo vemos, pues, cuántos salmos podemos leer donde todo lo que él escribió era porque estaba viviendo cosas fuertes. Y muchas veces él experimentó lo que era el miedo, ¿verdad? Pero él algo que hizo siempre fue poner su confianza en Dios. Él aprendió en medio de las situaciones de temores y miedos que él tenía, aprendió a poner su confianza en Dios. Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a guiarlos de esa manera, que las situaciones que pueda estar viviendo, aquello que le está causando el temor, no es para siempre, y que pueda verlo desde el punto de vista que es un momento en el que hay que confiar en Dios. Por ejemplo, en el Salmo 3 habla precisamente David y él le dice con esa confianza a Dios, le dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, dice, y el que levanta mi cabeza. Dice también, David dijo también en ese mismo Salmo, en el 5, dice, yo me acosté y dormí y desperté, dice, porque Jehová me sustentaba. O sea, qué impresionante. David podía confiar de tal manera en Dios que aún en medio de la batalla, de la guerra que él podía estar viviendo, él podía decir, yo
me acuesto confiado, sé que confío en ti y sé que tú harás en mí. Dice el versículo 6, dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. O sea, hay tanta palabra en la Biblia que nosotros podemos decirle, declararle a nuestros hijos para que ellos puedan conocer a Dios y confíen en Él. Muy bien, para vencer el miedo también, pues, hay que apropiarse y conocer de las promesas de Dios. Hermanos, pues también creo que es importante que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. ¿Verdad? No solamente que la escuchen por un oído y que ya salga por otro, como dicen, ¿verdad? Sino que sean hacedores, pero a la misma vez que ellos puedan conocer lo que Dios les ha prometido, ¿verdad? Entonces, que conozcan la palabra de Dios como esa espada, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para que podamos herir y vencer al enemigo. Entonces, la palabra, la Biblia está llena de promesas, ¿verdad? Que solo basta que nosotros nos aferremos, ¿verdad? Que nos apropiemos de ellas y poderlas ver cumplidas, ¿verdad? A través de nuestra fe. Bueno, entonces ellos tienen que aprender qué Dios dice para ellos, qué Dios dice, ¿verdad? Para vencer el miedo. Así dice, yo estaré contigo, ¿verdad? Hasta los últimos días y todos los días, ¿verdad? En cada uno de los días, ¿verdad?, de tu vida, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Yo voy a escuchar tus peticiones, ¿verdad? Mis ojos están puestos sobre tu vida, ¿verdad? Que tendrá el cuidado, ¿verdad?, de nosotros a través de sus ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden, ¿verdad? Entonces, todas las promesas que el Señor nos da, que las pueda, ¿verdad?, estar conociendo y apropiarse de ellas. Y cada vez que tu hijo puede identificar uno de esos temores, esos miedos que él pueda sentir, ayúdale a buscar palabra en la Biblia que contrarreste ese temor. Ayúdale, dile, apréndelo, medítalo, Exacto. escríbelo, reflexiona en ello para que la palabra misma pueda estar liberando todo miedo y todo temor de su vida. Así es. Otra cosa que la siguiente, ¿verdad? Ahora es la ansiedad. También tenemos que saber que Dios puede sanar la ansiedad, ¿verdad? Podemos hablar acerca de la ansiedad de desde dos puntos de vista. Una es como pecado y otra es como trastorno. Cuando hablo de pecado, en el caso de la ansiedad, es cuando la persona se comporta, fíjense bien, pues está estresada todo el tiempo, está afanada, está preocupada por su diario vivir, qué comeré mañana, qué vestiré, tendré para pagar esto, aquello. Así es como se comporta, ¿verdad? La persona cuando la ansiedad es pecado, porque no confía en Dios, ¿verdad? No está confiando y todo le preocupa porque no está confiando en Dios. Por eso lo vemos como pecado. Pero en este caso lo vamos a ver como trastorno de ansiedad. Esto significa que es cuando lo vamos a ver como un problema de salud mental, ¿verdad? Caracterizado, fíjense bien, por sentimientos de temor o miedo. La ansiedad se produce a causa del temor o miedo que la persona está sintiendo. Estos temores o estos miedos pues son tan fuertes que se convierten en esa ansiedad. Y de hecho, esto interfiere mucho en nuestro diario vivir, como ataques de pánico. ¿Cuántas veces quizás podemos ver en nuestros hijos este tipo de cosas? O el estrés postraumático o trastornos como obsesivo-compulsivo, ¿verdad? Que es como lo maneja la psicología, pero es porque es una situación espiritual, es una situación mental, donde tenemos que ver las dos partes, tanto en lo emocional como en lo espiritual. El trastorno de la ansiedad se desarrolla a partir, fíjense bien, de factores de riesgo, que estos incluyen, pues, puede ser la genética, que ya lo traemos en nuestros genes, este tipo de situaciones, por herencia o por maldición, la química del cerebro, ¿verdad? En el caso de las sustancias que tenemos que nos ayudan a tener ese equilibrio emocional, y los eventos de la vida, como decíamos hace rato, puede ser, pues, en el caso de la ansiedad, pues situaciones de que nuestros hijos hayan pasado o que aún desde el vientre de nuestra madre traigan situaciones fuertes y que eso les haya activado esa ansiedad. Perdón.
Perdón. Adelante, síguele. Ok, vamos. Otra de las cosas y que tenemos seguridad es que Dios puede sanar la ansiedad. Puede sanar la ansiedad, pero también es que Dios tiene que estar con nosotros. Entonces, nuestros hijos deben de tener un encuentro con Cristo. Algo que podemos estar seguros es que para esta situación, ¿verdad?, en donde se vivieron cosas muy, muy complicadas, estoy ya hablando por fe de que esta situación ya va a pasar y que está pasando gracias al Señor y que nuestras oraciones están haciendo efecto, pero nos vamos a dar cuenta que solamente en Dios podemos salir adelante ante estas situaciones, ¿verdad? Solamente en Dios. Sí, tenemos que llevar, ahora sí que tenemos que aprovechar este tiempo para que nuestros hijos tengan un encuentro con Cristo. Es tiempo de que ya ellos, no de que ya pasó, ya, y si no tuvieron este tiempo para aprovechar y tener ese encuentro con Cristo, tal vez estemos dejando pasar el tiempo importante, ¿verdad? Es muy importante que nuestros hijos se encuentren con el Señor, ¿verdad? Que tengan ese encuentro personal con Él. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de ellos han llevado una vida de iglesia, han ido a la iglesia, pero no una vida con Cristo. Entonces, es justamente en este tiempo de la adolescencia, ¿verdad?, en donde ellos tienen una necesidad urgente de que ellos se encuentren con el Señor, que se encuentren con su Salvador. Entonces, una vez que ya esto se ha dado, que este paso ya lo vivieron, entonces va a ser mucho más fácil, ¿verdad?, que se fijen sus pensamientos en Cristo, que sus pensamientos, sus promesas también estén, ¿verdad?, bien puestas en ellos. Entonces, así ellos puedan tener conciencia, ¿verdad?, en sus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, la palabra de Cristo, ¿verdad?, para obtener la victoria en el campo de la batalla de su mente. Dice Filipenses 4:8, que dice que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestros hijos también estén pensando en lo que es bueno. Así es. Otro punto importante es aprender a pedir ayuda. Necesitamos que ellos, ¿verdad?, puedan abrir sus emociones, el expresar, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan que nosotros como padres estemos orando por ellos, porque, como digo, muchos de ellos no saben expresar su necesidad y no saben pedir la ayuda, pero nosotros estamos ahí alertas para verlo, ¿verdad? Cuando pasan momentos de ansiedad, tenemos que entenderlos y saber que hay una guerra en el campo de batalla de su mente. Acuérdense que como los pensamientos son de temor, de miedo, toda la batalla está ahí en su mente. Y muchos de esos pensamientos se convierten en un tormento para ellos, aunque no lo podamos creer, pero nuestros hijos, a veces los pensamientos con los que están batallando de ansiedad se convierten en un tormento. Por eso la necesidad de que ellos puedan abrir su corazón para pedir ayuda y como padres orar por ellos y saber que no están solos. Ellos tienen que saber que no están solos. Tienen a Dios de su lado, pero también a sus padres que están al pendientes para ayudarlos. Muy bien, otra de las cosas que necesitan para sanar la ansiedad es que tengan conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Pues mientras la ansiedad está, ¿verdad?, a través de los pensamientos, quieren hundir a nuestros hijos, ¿verdad?, en el temor, en el pánico, pero la palabra de Dios es los que va a actuar como una ancla para que ellos puedan estar firmes, ¿verdad?, en el caminar con Cristo. Juan 8:32 dice que si conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, que conozcan la verdad para que ellos puedan tener la libertad en Cristo. Así es, y en el último punto es que experimentar la palabra. Experimentar la paz de Dios. Es que no sí, falta. Perdón, hermanos, en nuestra página no está anotada, pero el número 4 que queremos tocar es experimentar la paz de Dios. La ansiedad, así como el miedo, es ausencia de paz, ¿verdad? Es importante que nuestros hijos experimenten esa paz interior. Y pues esa solamente Dios la da, ¿verdad? Dice, Dios nos da su paz, no como el mundo la da, sino como Él la sabe dar. Vivimos en esta vida tan apresurados, tan ajetreados, tan ocupados, haciendo demasiadas cosas, ¿verdad? Todo el tiempo.
que muchas veces olvidamos tomar tiempos para estar en quietud y descansar, pues en esa presencia de Dios, que es la única que nos puede dar esa paz interior, ¿verdad? Y no solamente, pues hablamos del descanso espiritual en Dios, porque nuestros hijos también necesitan un descanso, ¿verdad? No solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. El descanso abarca las dos cosas, un descanso físico. Es importante que nuestros hijos puedan tener un tiempo donde hagan ejercicio, una buena rutina, pues, de horarios, cada día, dormir sus 8 horas, consumir alimentos nutritivos, todas estas cosas que yo creo que con este confinamiento a muchos se nos salió de las manos, los horarios con los hijos, desvelados, pues las horas de comida y todo, a lo mejor también se descompusieron, ¿verdad? No hay orden, etcétera. No sé a cuántos de ustedes les llegó a pasar, pero todas estas cosas, ¿verdad? De alguna manera nos empiezan a afectar y por eso estamos aconsejando y recomendando que necesitamos volver a alinearnos, ¿verdad? Y sobre todo para que esa paz de Dios pueda llenar nuestros corazones, tanto nosotros como padres, pero en ellos como hijos que también lo necesitan, porque hay tantas cosas que les han estado influenciando, fuertes, espirituales, cosas que les roban esa paz interior. Así es. Muy bien, pues vamos a ver qué es la tristeza desde el punto de vista espiritual. Vamos a verlo, ¿verdad? Es que veamos la tristeza como una enfermedad del alma. En el alma están, ¿verdad? La mente, las emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Pensamientos. Y cuando la tristeza es permanente, se puede convertir en un espíritu que toma autoridad sobre la persona que ha sufrido del rechazo. Entonces, esto puede llegar a convertirse en una depresión profunda donde la persona considera el suicidio como una solución para su problema. Entonces, cuando una persona está invadida de tristeza y después, ¿verdad?, pasa a ser una depresión fuerte, una depresión muy, muy profunda, entonces eso da, o nosotros le llamamos como la antesala del suicidio, ¿verdad? Entonces, podemos evitar, ¿verdad?, que un jovencito caiga en esa situación, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo vamos a tratarlo. Para poder vencer para poder vencer la tristeza, es número 1, pues tenemos que enseñar a nuestros hijos el proceso del perdón, porque el perdón pues nos trae libertad. Acuérdense que muchas, como estamos hablando, la tristeza puede estar su raíz en algún rechazo, en alguna situación, alguna herida que no ha sido sanada en nuestros hijos. Como decía, a veces puede ser desde el vientre de nuestra madre, cuando pues desde ahí ya se fueron, el rechazo ya se vino a afectar la vida de nuestros hijos, o cualquier otro tipo de cosas que nos llevaron a tener tristeza. Y muchas veces tenemos que tomar esos tiempos para poder restaurar el corazón de nuestros hijos. Sé que están en una edad difícil porque muchos de ellos no quieren, muchos de ellos no quieren abrirse, no quieren tocar, ¿verdad?, los temas que están afectados, pero es importante que nosotros podamos seguir insistiendo de la mejor manera, con el amor de Dios en nuestra vida como padres, para que ellos realmente puedan llevar el proceso del perdón. Si necesita perdonarnos a nosotros como padres por los errores que hemos cometido, si necesita perdonar a otras personas, e inclusive perdonarse a ellos mismos, ¿verdad? Porque muchas veces se sienten culpables, se sienten condenados de situaciones que no han podido decir o expresar y ahí las traen internamente y todo eso produce tristeza. Por eso la necesidad de poder que nuestros hijos puedan llevar ese proceso, platícales qué es el perdón, para qué sirve el perdón, cómo tienen que llevar a cabo el perdón, cómo se puede perdonar a una persona, para qué es el beneficio que obtenemos del perdón. Todo acerca de eso, llévalos a que ellos puedan tener esta restauración. Sí, otra de las cosas es para vencer la tristeza, pues algo que lo equilibre, o vamos a decir que lo venza, pues es el gozo, ¿verdad?, la alegría. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Pues en la presencia del Señor, permaneciendo en la presencia de Dios. Dice el Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, dice, delicias a tu diestra para siempre, pero cuando dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando la gente está, ¿verdad?, con Cristo, cuando la gente está, no tiene lugar la tristeza. Entonces, algo por lo que tienen que luchar y que se tienen que esforzar los jóvenes es estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que busquen a Dios, ¿verdad?
de alguna manera ellos se tienen que esforzar. Si nosotros vemos que hay tristeza en algunos de nuestros hijos, hay que llevarlos al Señor, hay que, pues que se esfuercen a buscar de la presencia de Dios para que puedan tener ese gozo. Así es. También la alabanza a Dios, la adoración a Dios es un arma contra la tristeza. Es un arma que nos puede ayudar a vencer la tristeza en nuestra vida. Ayudemos a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos también puedan saber que si ellos alaban, adoran a Dios, va a ser de una manera que van a poder echar fuera la tristeza de sus vidas, ¿verdad? Es otra de las claves para destruir este espíritu de tristeza. La alabanza a Dios nos trae alegría, nos ayuda a soltar la carga y a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios. En el Salmo 43:4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Estas son palabras de David, dándose cuenta que cuando él alababa a Dios, las cosas cambiaban. Dios podía echar fuera la tristeza, el miedo, la ansiedad, lo que pudiera traer para poder estar bien. Muy bien, ya estamos por terminar. Gracias, hermanos, por todavía pasamos un poquito de tiempo, pero quisiera ya terminar, ¿verdad?, con la cuestión de la ira, ¿verdad? Entonces, la ira, bueno, pues cuando esta emoción sale sin control, solo para herir, para ofender, lastimar a los demás a través de actitudes, palabras o acciones, que cada vez es más frecuente, entonces significa que un espíritu de ira se está controlando, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Pues hace pecar a las personas constantemente, y esto ofendemos a Dios y no es agradable a Dios, es pecado, ¿verdad? Por eso dice: quítense de vosotros toda ira, enojo, ¿verdad?, contienda, maledicencia. Dios no le agrada eso. Entonces tenemos que luchar en contra de la ira. Así es. Bueno, vamos a darnos cuenta que también podemos ser libres de la ira, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y su palabra. Tenemos que considerar la ira como un enemigo. Nuestros hijos, tenemos que ayudarlos a ver de esa manera lo que es la ira, ¿verdad? En la etapa de la adolescencia, nuestros hijos pues tienen altas y bajas. Ustedes saben cómo están sus emociones, muy vulnerables y muy desequilibradas, ¿verdad? En sus emociones. Y una de las cosas es que frecuentemente vemos en ellos pues esas reacciones de enojo, ¿verdad? Es muy común ahorita en la adolescencia verlos que reaccionan con enojo, y tú les preguntas por qué se enojaron y ellos te van a decir: no, es que no sé, no me preguntes, no quiero hablar, porque ni siquiera ellos mismos saben por qué ese enojo está saliendo. Entonces, por lo que tenemos que ayudarlos a ver el enojo o la ira como su enemigo, como lo que realmente es pecado delante del Señor, ¿verdad? Y poder arrepentirse de él. Tenemos que hacer que nuestros hijos sepan que la ira es algo, hablando desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Que la ira es pecado contra Dios y que ellos puedan verlo siempre como un enemigo para pelear contra él y vencerlo. Muy bien, otra es que tienen que, ahora sí también, esforzarse para que nuestros hijos, ¿verdad?, controlen el enojo y no que el enojo los controle a ellos. Algo que dice la palabra ahí, dice que porque el ocuparse de la carne es muerte, pero dice el ocuparse del espíritu es vida, pero también es paz. Cuando hay ira, entonces nuestros hijos, ¿verdad?, tienen que controlarlo, pero se necesita de la presencia de Dios. Se necesita el Espíritu de Dios sobre ellos para que puedan estar controlando. Dios dice: no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí es donde entra el dominio propio, donde ellos puedan someter, ¿verdad?, esas emociones de ira a la presencia del Señor. Así es. Recuerda que tenemos que buscar el momento, pues, para dialogar con ellos, con nuestros hijos. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, no te enojes junto con él, ¿verdad? Ni estalles tampoco en gritos, como a lo mejor él está gritando. Deja que se calme, respeta su espacio, y acércate buscando el momento más apropiado, más indicado para tener un diálogo con él, ¿verdad? Y escuchar su necesidad.
El motivo de su enojo puede ser desde cambios hormonales solamente hasta un resentimiento o una amargura que haya guardado en su corazón. Entonces, cualquiera de estas cosas podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que eso le puede estar afectando, pero siempre tengamos esa prudencia de poder acercarnos con él, buscar el momento para dialogar, ¿verdad? Les quiero leer ahí en Efesios 4:31 que dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, el Señor nos invita a quitarnos todas estas cosas, entre ellas está pues la ira, está el enojo, ¿verdad?, que no nos hace nada bien. Muy bien, hermanos, pues otra de las cosas que yo creo que es muy importante para que nosotros como padres conozcamos a nuestros hijos es que, o sea, primero, ¿verdad?, sepamos cuáles son los temperamentos básicos y que nosotros podemos ayudarlos a identificar su temperamento, porque de esto va a depender cómo van a reaccionar ante las situaciones de conflicto, ante una situación, ¿verdad?, que estén viviendo o estén pasando. Ante una situación, ¿verdad?, cada uno de las personas van a reaccionar ante su temperamento, ¿verdad? Podemos decir, bueno, que a alguien se le cayó su juguito, su refresco, ¿cómo reaccionaría, verdad? El sanguíneo pues reaccionaría con risa, se me cayó el vaso, se me cayó el jugo, ¿verdad? El colérico se enojaría, y otra vez, ¿verdad? El melancólico es por mi culpa, es que siempre se me cae, ¿verdad? Y el flemático pues se le cae el vaso y ¿qué pasó? Y se le queda viendo, ¿verdad? Entonces, no ni para allá ni para acá el flemático. Entonces, ¿qué es su temperamento? ¿Cuál es su temperamento? Porque eso le va a ayudar a entenderse, porque todos tenemos un temperamento con el cual nacemos, ¿verdad? Y que ninguno es más que otro, y también es que los temperamentos, ¿verdad?, tienen sus fortalezas, tienen sus, vamos a decir, virtudes, pero también tienen debilidades, tienen áreas de oportunidad en donde ellos pueden, ¿verdad?, salir adelante con su temperamento. Sí, por ejemplo, en el caso del flemático, pues es un temperamento más, apacible. Se supone que es un temperamento más apacible y quizás pueda soportar mucha presión, lidiar con el enojo por más tiempo que un colérico, ¿verdad?, por ejemplo, el cual explota pues rápidamente, pero cuando el flemático llega a su límite de resistencia puede explotar en ira mucho peor de lo que lo hace un colérico. Sí. Por eso la importancia de conocer los temperamentos de nuestros hijos y que nuestros hijos conozcan su temperamento, claro, para saber cómo poder manejar estas emociones en sus vidas, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros hijos con temperamentos introvertidos han guardado enojos y solo los han reprimido? Y el reprimir enojos es horrible porque todo eso va causando esa amargura interna y que por eso sale muchos de ellos según su temperamento explosivamente, otros se lo guardan, pero el enojo está ahí. Por eso la importancia de conocer su temperamento, como dijimos, esto le ayudará a conocerse a sí mismo. Bueno, hermanos, y como conclusión, pues nosotros queremos hablar, no sé si tenemos la de conclusión. Sí. Fíjense bien, recordemos que vivimos en un mundo real, pero también existe pues un mundo espiritual, ¿verdad? Eso no lo podemos evadir. Para esto necesitamos darle la confianza a nuestros hijos de que pueden abrir su corazón, ¿verdad?, con nosotros. Y cuando logres que él abra su corazón contigo, como padres, pues escúchenlos, o sea, aprendamos a escuchar. Porque muchas veces logramos que se abran y una vez que se abran, empiezan a compartirnos su necesidad y yo les digo porque yo he cometido muchos errores como esos, ¿no? De repente me adelanto, quiero contestarle, quiero ayudarle, quiero o a veces resolverle de una manera y a veces si ya me molestó, cosas así. Y no tenemos, ¿verdad?, esa templanza, esa sabiduría de escuchar a nuestros hijos. Por eso, dale la confianza, ¿verdad?, de que puede abrir su corazón contigo. Y una vez que lo has logrado, escúchalo para que él pueda sentir, pues, que es amado, que es atendido, etcétera, etcétera. Tampoco no te quedes nunca estacionado, ¿verdad?, en el problema de tu hijo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que buscar ayuda, hay que buscar ayuda y una vez que buscas la ayuda, pues también hacer la parte que a nosotros nos toca, ¿verdad? Porque a veces como padres estamos tan necesitados de que algo
alguien nos ayude con nuestros hijos, que a veces queremos que nada más nos ayuden, pero la parte que nos toca a nosotros hacer no la hacemos. Y eso pues no es justo, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar con aquellos que nos están brindando la ayuda como un equipo para poder sacar adelante la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Para eso existen pues los profesionales, ¿verdad? También existen los consejeros espirituales, etcétera. Y sobre todo, el que tú y yo podamos hacer la parte que nos toca para poder sacar adelante la vida de nuestros hijos. Otra es, pues, afirma la fe de tu hijo, ¿verdad? Quiero decir con esto, pues, que seas creativo para ministrarle la palabra, ¿sí? Si lo has querido hacer y tu hijo ya no te recibe nada, es porque no lo estamos haciendo correctamente. A lo mejor estamos haciéndolo de una manera que en lugar de acercarlo a Dios, lo estamos alejando, y en lugar de que su fe se afirme y crezca, se está cada vez cerrando o acabando. Entonces, seamos creativos para ministrarle la palabra, tengamos esa disciplina de congregarnos regularmente, ¿verdad? Que nuestros hijos aprendan que los días del Señor son del Señor y que son nuestra prioridad para poder recibir de Él. También tenemos que buscar tiempos para hablar con nuestros hijos, ¿verdad? De cómo está su vida con Dios. Es muy importante. Así como podemos hablar de qué película vamos a ver o qué quieres comer este día, vamos a hablar también de cómo estás tú con Dios, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan la confianza de decir, pues, en este momento no tengo deseos, en este momento no quiero ir a la iglesia, en este momento, o sea, y que no nos asustemos ni nos alarmemos, sino que sepamos que son momentos en que nuestros hijos necesitan, pues, de mucha paciencia, necesitan tiempo, necesitan que Dios sea el que los toque de una manera, como decíamos ahorita al principio, la importancia de que pues se encuentren con el Señor para que sus vidas sean cambiadas, ¿verdad? Y realmente afirmadas. Entonces, afirmar la fe de nuestros hijos. Y la última cosa es la mejor manera de estorbarle a nuestros hijos es con la oración. Tenemos que darnos cuenta que no hay otra manera. Ellos están creciendo y creo que nuestras oraciones son muy efectivas. Nuestras oraciones, la oración del justo puede mucho, así que nosotros tenemos que orar, no los podemos soltar de las oraciones nuestras. Es la mejor manera en que podemos abrigar a nuestros hijos, cuidar de nuestros hijos y que Dios guarde la vida de nuestros hijos. Es orando y confiando en el Señor. Acuérdense que no todo el tiempo van a estar en nuestras manos. Tenemos que confiar que en las manos de Dios siempre estarán porque Él es nuestro ayudador. Y es la mejor opción, ¿verdad?, de dejar nuestros hijos en las manos de Dios. Así que pues esto sería lo que nosotros queremos aconsejarles y bueno, y que esperamos que esto que hemos hablado les haya podido servir de ayuda. Bueno, pues nomás queremos hacer una oración por ustedes. Esto fue muy rápido, pero estamos en la mejor disposición para poder ayudar. Si ustedes quieren hablar un poquito más acerca de lo que están pasando algunos de sus hijos, pues podemos estar en la mejor disposición para ayudar, pero también con esta plática quisiéramos también que pudieran identificar algo que sus hijos están pasando y cómo poder ayudarles, ¿verdad? Me gustaría hacer una oración, ¿verdad? Vamos a orar por ellos. Señor, en esta tarde, Señor, ya en la mañana, Señor, queremos poner en tus manos nuestros hijos. Padre, nosotros hacemos la mejor, Señor, manera de cómo hacerlo, pero tú nos vas a ayudar a través de tu Espíritu Santo. Señor, que esta pandemia, este confinamiento, Señor, nos ha afectado, Señor, y a nosotros como padres y a ellos también como hijos, y queremos, Señor, lo mejor para ellos. Yo te pido, Señor, que tú nos des sabiduría, que nos des la inteligencia, que nos des, Señor, la manera de cómo poder ayudarles, bendecirles y que ellos sigan cumpliendo tu propósito, que sigan alcanzando sus promesas y que puedan ser bendecidos, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú harás. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, familias, sus hijos, y que ellos puedan estar contentos y agradecidos porque tú estás obrando. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar en esta plática. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, pastores. Para nosotros es una bendición haberlos tenido con nosotros, con esta plática que realmente enriquece mucho
les digo a los papás, realmente esta plática es muy, muy importante, ya que pudimos ver cómo los pastores nos llevaron a esta área espiritual que, como lo dijeron ellos, realmente es el alimento principal que debemos de tener. Y sobre todo ustedes como papás, que digo, los chicos tienen muchas influencias a su alrededor, como también lo tocaron los pastores, tienen influencia de los amigos, las redes sociales, la televisión, pero pues la principal influencia que ellos tienen es en casa. Lo que ven en casa son el reflejo de ellos, de lo que ellos ven en casa. Entonces, seamos ese ejemplo para ellos. Es un gran compromiso. Yo sé que para ustedes como papás es un gran compromiso estar ahí siempre para ellos y estar en todo momento aconsejándolos, pero no hay mejor forma que hacerlo que a través de la palabra. Entonces, yo quisiera nada más robarles 5 minutitos más para abrir un pequeño espacio de preguntas y comentarios que quieran hacernos con mucho gusto. Por ahí viene el chat algunas preguntas, entonces quisiera darles oportunidad de que pueden abrir su micrófono y en este momento, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, tanto los pastores como una servidora podamos darles alguna respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por aquí nada más leo una pregunta que estaba en el chat, una disculpa, dice, ¿qué literatura o dónde recomiendan que podemos encontrar información veraz sobre los temperamentos? Pastores, ¿tendrán alguna recomendación? Sí, recomendamos un libro que se llama Los temperamentos, ¿verdad?, controlados por el Espíritu Santo. El autor es Tim LaHaye, L-A-H-A-Y-A-Y-E, Tim LaHaye. Entonces, esa habla acerca de los 4 temperamentos, sus fortalezas, sus debilidades, y que habla mucho más específico de cada uno de ellos, y también ahí pueden ver algún test para que sepan de manera personal y pues obviamente que para sus hijos también lo puedan reconocer. Sí. Creo que sus libros están algunos enfocados pues para mujeres, varones y también para jóvenes. Pregunten, ¿verdad?, cuando lo vayan a comprar. Sí. Gracias. Sí, adelante. De Tim LaHaye está para varones, el varón sujeto al espíritu. De Beverly LaHaye es la mujer sujeta al espíritu. Y también de Beverly LaHaye hay un libro que se llama Cómo desarrollar el temperamento de su hijo. También son los mismos autores. Sí, es el mismo. Gracias por sus recomendaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ok, veo aquí una pregunta. Ahorita tienen algunas pláticas para adolescentes en línea. Realmente este programa hacia adelante lo comenzamos en este ciclo con la finalidad, estaba englobado todo en pandemia, todo en confinamiento y todas las causas que llevaron a este COVID-19, pero sí, la idea es a inicios del ciclo escolar ampliar esta información tanto escuela para padres y desarrollar también pláticas y talleres para los adolescentes. Ellos dentro de su clase de tutoría estuvieron viendo ciertas herramientas en base a este taller que se dio, pero vuelvo a repetir, todo fue muy inclusivo hacia la parte del confinamiento. Pero esto nos va a llevar, obviamente, a ver las necesidades que ellos tienen. Para inicio del ciclo escolar vamos a arrancar con este programa y que nos da mucho gusto poder apoyarles y ayudarles, en el cual vamos a estar dándoles talleres a ellos dentro de sus clases, tanto de tutoría como de formación, donde estaremos ampliando más la información. Y también, como lo dije ahorita en el chat, va a haber un sitio especial en el cual ustedes como papás van a poder estar viendo tanto esta plática para poderla repetir si ustedes así lo gustan, y vamos a estar viendo los otros indicadores. Si ustedes recuerdan, fueron 3 indicadores. Los otros 2 los vamos a hacer mediante unas videocápsulas, las cuales van a tener ustedes acceso, y algunos formularios que vamos a estar poniendo, que también les vamos a estar avisando por WhatsApp y por correo también, para que ustedes estén informados. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por estar en esta sesión y estar al pendiente de toda esta parte socioemocional de sus hijos. Nos da mucho gusto poder compartir esta información y esperamos verlos en las siguientes pláticas que tengamos. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.